café, pero como ustedes no vienen. Ah, vale, falta poco. Ok, ya estamos todos conectados, están todos con el micrófono abierto, la cámara. Veo al padre Almésiga, a Ashraf, al profesor Vicente también ya lo vi, y al padre Ignacio, ¿no? Entre otros. Bueno, porque entonces son las 4:02. Damos comienzo, damos inicio a nuestro conversatorio. Creo que sí, profe. Ya estamos un buen número, casi 30. Sí, Sí, señor. 30 personas. Ok, entonces, bueno, como les decía, saludo a todos los profesores, no solamente del programa de teología, sino también de la facultad y de otros programas de la universidad, de la Agustiniana. Saludo a los estudiantes de teología. Saludo a las personas que también se conectan en este momento por invitación de diferentes personas, ustedes mismos, a participar del conversatorio sobre la encíclica del Papa Francisco, la última encíclica titulada Fratelli Tutti, la manera como Francisco llamaba a sus hermanos cuando se dirigía a ellos. Precisamente fue allí en Asís, el sábado 3 de octubre, cuando el Papa quiere, pues, firmar allí la carta encíclica en ese lugar simbólico para nuestra fe, ya que, pues, se encuentra allí la tumba de Francisco, un santo muy querido, muy cercano, sobre todo eso, muy cercano a muchas personas, conocido por muchas personas, también convertido por el cine en un ícono que de alguna manera es bastante reconocido en muchos de nuestros laicos, en muchos de los fieles de las diferentes parroquias. Entonces allí, con ese ambiente, en ese marco geográfico, en ese marco físico, el Papa quiso firmar la encíclica Fratelli Tutti un día antes también de la de la beatificación de Carlo Acuti, este joven, apenas 15 años, que fue reconocido como beato por parte del Papa Francisco. Entonces, en medio de esas celebraciones, en medio de esa alegría, de esa profunda fuente de espiritualidad, el Papa nos regala la encíclica Fratelli Tutti y queremos hoy con ustedes hacer una presentación más en fondo de la misma, puesto que los profesores del programa de teología de la Uni Agustiniana son, digamos, de alguna manera, puedo decir, yo me tomo el atrevimiento de decir, peritos en este ejercicio que vamos a hacer en este momento. Entonces, bienvenidos todos. Mi nombre es Fernando Sánchez, voy a actuar como moderador de este conversatorio. En este conversatorio sobre la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social, nos acompañan los profesores Padre Luis Alejandro Almésiga Tobar, licenciado en Liturgia del Instituto Superior de Liturgia de Barcelona, Facultad de Teología de Cataluña, Ateneo Universitario de San Paciano, Barcelona, España. Está con nosotros el profesor Vicente Valenzuela Osorio, doctor en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Nos acompaña el profesor Ashraf Abdelmalak, doctor en Teología de la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, en Italia. Y el profesor, el padre Ignacio Antonio Madera Vargas, doctor en Teología y Ciencias de las Religiones de la Pontificia Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Apreciados profesores, yo digo muchas veces, cuando puedo decirlo, que hace unos 3 años, en la universidad, a la universidad nos visitó el profesor Antanas Mokus, y decía, el mejor título que uno puede recibir, el mejor título que a uno le pueden dar es el de decirle maestro, profesor.
Entonces, yo les voy a decir a ustedes, profesor, le voy a dar la palabra a quien quiera intervenir. Voy a ir formulando las preguntas, pero para que esto no sea así tan frío, quien quiera intervenir en primer lugar o en el orden en que sea, pues por favor nos da un saludo, si quiere, pues vuelve a hacer alguna matización sobre su ejercicio en medio de en la Facultad de Humanidades de la Uniagustiniana. Agradecería mucho que lo hicieran, apreciados profesores. Entonces, para entrar en materia, voy a lanzar la primera pregunta y pues dejaré que ustedes espontáneamente, quien guste, entre a responder la misma. Recordemos pues que el Papa escribe no tiene un lapso de tiempo determinado para escribir a todas las iglesias, a los laicos, pero también a los pastores de la iglesia, pero sí de vez en cuando nos escribe una carta que quiere llamarnos la atención. Ahora nos ha dejado la encíclica Fratelli Tutti, no es la primera de su pontificado, sí es la última hasta ahora. ¿Qué nueva lectura? La pregunta es, ¿qué nueva lectura aporta Fratelli Tutti a la historia del magisterio social de la Iglesia? Bueno, yo voy a ver si me permiten comenzar respondiendo, Claro, sobre todo por la cercanía de la pregunta con mis clases de moral social, ¿no? Y bueno, decías que conversábamos también algo sobre nuestra actividad en la universidad y en nuestra facultad, ¿no? Pues principalmente me caracterizo por ser un profesor que le gusta estar en las fronteras y bueno, la universidad y la facultad me lo ha permitido hacer cruces de saberes de la ciencia con la teología o la teología con las visiones de mundo. Y entonces a eso me dedico en la investigación y en la docencia, particularmente. Bien, yo quisiera señalar algunos puntos con relación a la historia de la doctrina social o del magisterio social de la Iglesia, que como todos sabemos es un compendio de escritos, exhortaciones, encíclicas, pontificias y también que provienen de concilios, que hablan estrictamente sobre cuestiones sociales, sobre la justicia, sobre el bien común, la subsidiariedad, la propiedad privada, el destino universal de los bienes, ya dijimos la justicia, ¿sí? Esos son como las categorías básicas del magisterio social desde León XIII con su encíclica La Rerum Novarum. Y quisiera comentar algunas cosas, por ejemplo, comenzar con el sentido de la propiedad privada en Fratelli Tutti, que se corresponde con el sentido de la propiedad privada también que manejó en Laudato Si. Mientras que la Rerum Novarum de León XIII, Pío XII con 40º anno, Juan XXIII con Mater Magistra, Pablo VI con Populorum Progressio, Gaudium et Spes, y Juan Pablo II con Centesimus Annus, Laborem Exercens y Solicitudo Rei Socialis, afirmaban la licitud de la propiedad privada como un derecho natural y a la vez un derecho natural que está en función de los bienes universales y del destino universal de los bienes. El Papa Francisco, reconociendo esto, uniéndose en esto al magisterio social, precisa dos cosas que me parecen fundamentales. La primera, que la tradición cristiana, lo dirá en el numeral 120, nunca reconoció como absoluto e intocable derecho a la propiedad privada. Entonces, y también lo ha dicho el Laudato Si, la propiedad privada sí es un derecho. Doctrina cristiana nunca ha dicho que sea absoluto, ni que sea de la doctrina sobre la propiedad.
Y el segundo aspecto, que el derecho a la propiedad privada no es, sí es un derecho natural, pero no es primario, es un derecho secundario. Esa precisión a mí me parece fundamental para este diálogo con el tema de los bienes y la propiedad privada. No es un derecho primordial, es un derecho secundario que se deriva de un derecho primordial, el destino universal y común de todos los bienes. Ese sí es el derecho primario y la propiedad privada es secundaria, por eso es relativa, no es un bien, no es un derecho absoluto. Eso es bellísimo porque es una manera de plantear una crítica al egoísmo, al individualismo y a todos estos totalitarismos que tienden a resaltar lo privado como el bien supremo. Otra cosa que quisiera resaltar es que esta encíclica, leyendo la Rerum Novarum, hace una reinterpretación muy bonita. Rerum Novarum inicia diciendo que el problema de los cambios y las transformaciones y de las revoluciones, el prurito de las revoluciones, se debe a la interferencia de la economía en la política. El Papa Francisco, tanto en esta encíclica como en Laudato Si, precisa y dice, el problema de ahora ya ni siquiera es que la economía hace la política, sino que las transnacionales hacen la política. Las transnacionales han debilitado el poder de los estados nacionales, de tal manera que ni siquiera los estados nacionales son los que hacen la política, son las transnacionales. Ponerle rostro a esto me parece que ha sido uno de los más grandes aciertos. Otro elemento, para ya terminar esta intervención, es el permitir o el captar el término conciencia histórica. El numeral precisamente, bueno, al inicio prácticamente de la encíclica empieza a hablar del problema que trae consigo el olvido de la conciencia histórica y el caer en el deconstruccionismo. Denuncia la deconstrucción como el olvido o como la falta de memoria o como la manipulación sobre el presente, haciendo que los jóvenes denuncia la deconstrucción, que es un término basado en la posmodernidad, ¿no? Y la categoría conciencia histórica, que como nosotros sabemos proviene de un entorno bastante crítico y dialéctico, para no ponerle otros apellidos. Y por último, quisiera poner de relieve la lectura de la historia que hace el Papa en esta encíclica, que me parece que es muy importante con relación a la historia de la doctrina de la Iglesia social, ¿no? Y es una lectura con las metáforas aldea, desierto, semilla, comunidad. En pocas palabras, eso me hizo acordar cuando Heidegger hace muchos años escribía que el logos occidental, este logos que es violento, este logos nuestro del Homo sapiens, se debe al descubrimiento de la agricultura y al sedentarismo. De hecho, la palabra logos en su etimología significa cegar el trigo, amontonar en manojitos y depositar, meter en un depósito. Entonces, la lectura que él hace aquí en varios numerales sobre estas dos metáforas, la metáfora de la aldea que cierra sus puertas, que cierra sus murallas y excluye lo diferente, excluye el desierto, esa es la metáfora del sedentarismo y de la aparición, del paso de las comunidades nómadas a las sedentarias. Y la semilla hace alusión al momento en que se descubre la agricultura y cómo la noción de propiedad privada es transformada, porque para el nómada no hay propiedad privada, hay propiedad propia, perdonen la redundancia. Usted tiene una vasija y la carga, pero el sentido de la propiedad es transformado con el paso de la vida nómada a la sedentaria, con la aparición de las aldeas y de la
murallas, con la exclusión del desierto, con la domesticación de la semilla. Entonces era una nueva conciencia. Y esta nueva conciencia o logos occidental que nace con este evento es el que está denunciando el Papa Francisco. Si seguimos con ese logos sedentario y ese logos de la domesticación y de la transformación, como sucedió allá con la agricultura, y toda la violencia que hay en torno a la propiedad privada egoísta, ¿entiendes? En el sentido egoísta, pues eso nos va a devastar, nos va a destruir. Por lo tanto, la nueva humanidad tiene que nacer de una crítica a este logos. Esto me parece extraordinario. Bueno, no, hay más cosas, pero ya, no más. Bueno, profesor, gracias. Yo no quiero ser simplista, pero sí quiero aprovechar su intervención para acercar a todos ustedes que muchas veces nosotros hemos considerado o podemos llegar a considerar en la tentación de que todo lo que escribe el Papa puede ser igual, puede ser lo mismo y que son apenas consejitos, pero no, hay un contenido filosófico, hay un contenido económico, hay un contenido político, un acervo de cada uno de estos elementos muy profundo, y realmente la reflexión que genera una encíclica como esta o cualquier encíclica de un pontífice da para este tipo de reflexión. Gracias, profesor Vicente. Muy amable, muy amable. Mire la visión que una encíclica nos tiene de la economía, ¿no? Cómo se está transformando la sociedad a partir de, ya no de la política de los estados, sino de las transnacionales, de esa maquinaria económica, Nestlé y todos sus otros partners, ¿no? Bueno, la segunda pregunta la voy a formular así de una manera muy simple también. ¿Qué elementos brinda a la comprensión de la especificidad cristiana y teológica la encíclica Fratelli Tutti? ¿Qué elementos brinda a la comprensión de la especificidad cristiana y teológica la encíclica? Está en la línea de lo que yo está hablando el profesor Valenzuela. Sí, yo creo que está como en la línea mía también, y con esto digo nomás y no vuelvo a intervenir para dar la palabra. Esto es, bueno, en cuanto a la especificidad cristiana, a mí me parece que el aporte es fundamental, el aspecto social de la identidad cristiana, o la esencia cristiana, por decirlo en palabras clásicas, no se puede entender sin el aspecto social, económico y político, hasta el punto de que habla del amor político del cristianismo, y que los líderes religiosos no tienen que temer a la política, porque va en el germen mismo, en la semilla misma de lo específico cristiano. Hace un llamado al diálogo con las demás religiones, pero sobre todo hacerlo desde la identidad cristiana, que repito de nuevo, es evangélica y social, y que se encarna en todos los rincones, así lo dice. Y esto se expresa como alegría de la compasión, ternura de la confianza, reconciliación, amor político, y esto se debe hacer en todas las casas, en todas las plazas, en todos los trabajos, en todos los ambientes políticos y económicos. Esta es la especificidad cristiana. Un anuncio cristiano no puede descuidar lo social y lo político. ¿Y cómo influye esto en la teología? Pues yo pondría algunos elementos. En primer lugar, que la fe es definida por el amor intrínseco universal, es decir, no se puede separar la fe del amor universal y de la fraternidad universal. Entonces no es solamente fe dirigida a lo trascendente, sino fe que incluye toda la horizontalidad de las relaciones humanas y con los seres vivientes. En segundo lugar, el reconocimiento de que la vida trinitaria es la fuente última de la teología y que ella se nutre de ahí. En tercer lugar,
que la fe tiene una dimensión humanista intrínseca también, y que por lo tanto tiene un sentido crítico, y no se puede descuidar el sentido crítico de la fe y de la teología, porque es la única manera de proponer nuevo paradigma, ¿no? La teología debe tener, entonces, como lo señalan varios numerales, un sentido social de la existencia, una dimensión fraterna de la espiritualidad, una convicción de la inalienable dignidad humana, debe estar motivada a generar espacios de inclusión de todos, y él le llama eso éxtasis. Siguiendo a Santo Tomás de Aquino, le llama éxtasis, y es una reinterpretación que Santo Tomás creo que hace de San Agustín también. Éxtasis es salir de sí mismo para ir hacia el otro en su ser, y no hacerlo desde mi modo de ser, o no extenderle al otro mi yo, sino dejar que el otro sea un auténtico otro. Esto me parece que a la teología le vendría también muy bien en el diálogo interdisciplinar. Esto, bellísimo. El primado que brota del Evangelio es la relación, otra vez, la relación con el encuentro entre los otros, con los demás, como misterio del otro, como comunión universal con la humanidad entera. O sea, es el primado de la relación, lo que se desprende directamente del Evangelio. La insistencia en que todos somos pueblo, la teología tiene que volverse popular. Esa es como la insistencia constante. Y pueblo es persona concreta. De hecho, dice así: todos somos pueblo y tenemos que hacernos en el diálogo con el pueblo. Y solo desde estas premisas, entonces, pues, pensar y crear un mundo abierto, nuevo, desde el éxtasis, y otra vez vuelve a salir desde la práctica de la hospitalidad. Recuerden que la práctica de la hospitalidad es la práctica del desierto, y es la manera como hay que leer a los patriarcas, con los relatos de hospitalidad. Y ahí vuelve a señalar: el mundo nuevo tiene que hacerse desde las prácticas de hospitalidad del desierto. O sea, es muy bello. Y por último, que el amor es el valor supremo de la vida. Me parece que esto es cómo la teología puede alimentarse de este discurso. Y ahora sí, me callo. Bueno, profesor Vicente, pero dígame una cosa, ¿usted está en Bogotá o sigue por allí en esas delicias del Huila? Estoy en Bogotá ya. Ah, bueno. Está pasando un avión, les pido disculpas. Bueno, ahí ya. Bueno, muchísimas gracias, profesor Vicente. Seguramente que tendremos chance de hacerle alguna contrapregunta, profesor Vicente, no se nos aleje mucho. Quiero plantear una pregunta con un presupuesto acerca de un autor muy querido en este momento, ya no está entre nosotros, Zygmunt Bauman, pero ha sido, digamos, destacado en este momento en los ambientes académicos, incluso a nivel académico de estudiante de bachillerato. Hay muchos profesores que hacen leer a Bauman a sus estudiantes. Bauman, analizando el mundo contemporáneo, habla de la modernidad, la sociedad y amor líquidos. Evidencia lo que se puede llamar un mundo provisional, agotador y ansioso, donde lo estable y lo habitual, no en pocos casos, es sinónimo de inestabilidad y viceversa. El Papa Francisco enuncia una insensibilidad ante el despilfarro, la falta de amistad, solidaridad, la armonía y la fraternidad, donde el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía. Profesores, desde Fratelli Tutti, ¿cómo plantear un campo de esperanza para que la Iglesia y su mensaje evangelizador ante esta realidad? Veo al padre Almésiga con ganas de intervenir. Pues sí, yo estaba esperando que alguien más se ofreciera, pero bueno, me parece interesante. Buenas tardes para todos. Yo he estado, señor. Padre, eso, ¿nos quiere presentarse Sí, un señor. poquito? Yo he estado vinculado a la Unión Agustiniana hace unos 3 semestres
de manera especial por mis estudios en liturgia, pero también he estado acompañando en algunos procesos de materias de teología dogmática. También he estado trabajando, obviamente, en la vida parroquial, pero este año, por cuestiones de salud, estaba en un año sabático, que creo que en el fondo a todos nos tocó un año igual de encerramiento, pero pues bueno, con grandes frutos. Mi labor ha sido más o menos como acompañar procesos educativos, pero con un deseo interesante de aprender más. Alguna vez que nos encontrábamos con Fernando por ahí en una sala de profesores, hablando, decíamos que al final el que termina estudiando más es el profesor, porque tiene que dar respuesta a más cosas, y cuando uno pone más trabajos, a veces los estudiantes le dicen, no, es que los pone mucho, pero es que lo que uno les pone a ellos le toca leerlo a uno también. Entonces ha sido muy interesante, y por eso esta oportunidad de la docencia en la Unión Agustiniana me ha gustado mucho por eso, porque he podido dedicarle tiempo al estudio, a la reflexión y al pensamiento un poquitico más detenidamente en este año, pero también ha servido bastante. Y este tipo de encuentros también es interesante porque encontrar otros pensamientos supone también una confrontación que ayuda a construir un conocimiento. Desde ese punto de vista, pues ya entrándonos un poquitico a lo que Bauman dice, es que Bauman está haciendo un estudio un poquito interesante, porque él habla de la liquidez, no la liquidez económica, sino la liquidez de la modernidad, de la sociedad, y hasta llega al amor líquido. El tema de los líquidos es que un líquido se evapora. Ese es uno de los problemas, que el líquido, cuando no está bien contenido, puede evaporarse y lo que se evapora se pierde. Cuando todo se mueve también en esta sociedad, en este mundo provisional, como lo está diciendo también, el tema es que la tarea sería poner un punto firme. Cuando todo se mueve, no se ve nada claro. Y cuando nada se ve claro, por eso decía también, lo inestable parece estable. Y parecería que lo provisional es como definitivo. Y entonces es un complique. Algunas veces uno en la vida deja cosas provisionales y después se da cuenta que eso provisional salió más caro y quedó definitivo. Frente a esa situación, pues Bauman nos da una gran posibilidad como para otro conversatorio, y no pretendo obviamente tratar de dar todas las respuestas sobre Bauman porque no tendría el espacio. Pero pasando un poquito a lo que el Papa plantea, hay una cuestión muy interesante. Él plantea como una gran vergüenza del mundo todos los despilfarros. El despilfarro económico, el despilfarro de la comida, el despilfarro de lo que significan todos la naturaleza, todo lo que supone dañar nuestra casa común. Y por eso habla también que hay falta de amistad, y falta de amistad no solamente interpersonal, sino también falta de amistad con nuestra naturaleza, con nuestra madre naturaleza, que también pues nos acoge con solidaridad. Y entonces él apunta a una cosa muy bonita, y es a pensar en la armonía y en la fraternidad. Desde ese punto de vista, veo yo que esa fraternidad que el Papa propone es una fraternidad abierta a una amistad social. No estamos solos en el mundo. Y él decía también una cuestión muy interesante. Decía que el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Cuando nos encerramos, cuando construimos muros, quedamos nosotros mismos encerrados. Son unas frases muy interesantes que él escribe en el documento que me parecen muy bonitas. Y también desde ese punto de vista, ya uno pudiera en algún momento pensar que el Papa es un poco como que se dejó vencer cuando dice que construir la justicia y la paz parece una utopía, pero no. Como que él, a mí lo que me parece del dinamismo del Papa es que propone una dificultad para después dar una propuesta, para después dar como dice la pregunta, un camino de esperanza para la Iglesia. ¿Y cuál es el mensaje evangelizador ante esta realidad? Pues lo primero, hay que hallar un punto real de apoyo. Y ese punto real de apoyo, pues es el camino a la verdad. Es el camino del Evangelio dado desde las raíces. Aquello que tiene una raíz es aquello que es sólido. Aquello que tiene una estructura no se deja mover. Entonces, si encontramos en la Iglesia como ese camino de esperanza, pues la liquidez del mundo no va a darle bamboleos, por decirlo de alguna manera, al pensamiento de la Iglesia, sino que todo lo contrario, va a dar solidez. Todo esto que el Papa escribe en Fratelli Tutti, me parece una cosa que es un material histórico, un material, como dice, de aluvión, que se ha venido organizando hasta llegar a lo que hay ahorita.
Ya Vicente lo decía de una manera sencilla, que desde León XIII hasta nuestros días, todos los papas se han dedicado o le han dedicado una parte de su estudio y sus escritos a la doctrina social. ¿Por qué? Porque es que nosotros vivimos en un mundo. Y una cuestión interesante de Fratelli Tutti es que tiene un aparato crítico que nos va a dar a eso, y es a un camino de esperanza. Justamente a un mundo sin fronteras, pero la única posibilidad es viviendo en armonía con todos, viendo al otro como un hermano, viendo la dimensión universal del amor y la apertura a todos, pero no un amor romántico, no, sino un amor real, aquel capaz de dar, aquel capaz de compartir, aquel capaz de soñar con una única y con una individualidad en la hermandad, dando lo que yo soy y dando lo que yo tengo. Por eso, yo también veía que cada uno de los papas, así como tiene una historia de la doctrina social, también tiene siempre un punto. El Papa Francisco es el Papa de la misericordia y al mismo tiempo es el Papa que busca y sueña con la unidad. Es el Papa que busca poner los pies sobre la tierra, pero hablando de la tierra como esa casa común. Así como el Papa Benedicto nos enfrentaba, nos llevaba al amor de Dios en Deus Caritas es. Así como soñaba él con la verdad, y así soñaba él, obviamente, también con una doctrina social, en Caritas in Veritate, va a buscar y a encontrar ese camino de esperanza, igual que el Papa Juan Pablo II, cuando él decía muchas veces, tengan ánimo, no se preocupen. Es un mensaje también de esperanza, pero al mismo tiempo es un mensaje, como el mismo Papa Juan Pablo decía, de no tener miedo. No tengan miedo, ánimo, salgan adelante, ir al encuentro del otro y también con un rostro feliz, Juan Pablo I. Desde esa óptica, yo también siento que es una historia, la hora para poder tener un camino de esperanza para la iglesia. No podemos olvidarnos de la historia, porque la historia es necesario conocerla para no repetirla. La historia es necesaria conocerla para, como dice el Papa, ponernos metas más altas que la generación pasada. Ponernos, como podemos leer en la Biblia también, la medida de Cristo. Y entonces, desde ese punto de vista, abrirnos a un mundo, a una sociedad globalizada, pero de hermanos. La iglesia debe evangelizar y debe llevar ese camino de esperanza a esa iglesia globalizada, a ese mundo digno, a ese destruir aquello que nos daña para construir un mundo que nos hace crecer, no con los afanes de la vida. Luego, ese camino de esperanza también ha de ser un camino que se hace con pasos firmes. Hay una cosa interesante en las personas de más edad, o como dicen los adultos mayores, ellos no caminan despacio, saben dónde pisan. Las generaciones que vamos detrás, ojalá aprendiéramos a pisar, y por eso el Papa nos invita justamente a tener ese mundo digno, a tener un mundo con una cultura del encuentro, y ese es el camino de la esperanza para la iglesia, donde nadie se salva solo, donde siempre tendríamos que caminar en una capacidad de escucha y en una capacidad de encontrarse con el hermano que ha caído en la miseria. No me quiero extender más porque de pronto hay otro que quiere dar un aporte, pero ese camino de esperanza que propone el Papa en Fratelli Tutti es un camino, vale la redundancia, esperanzador, no de dificultades, porque a veces las dificultades nos pueden hacer perder la esperanza, no. A pesar de las dificultades, hay que crecer en esa esperanza y hay que hallar ese punto en Dios, pero un punto sólido para seguir adelante. Pienso yo que podría ser ese un camino. Padre Luis Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias. El rostro que usted puso a los últimos pontífices es algo que gráficamente nos ayuda mucho a ubicarlos dentro del ejercicio de su pontificado. Ya en los últimos tiempos ya tenemos al Papa Juan Pablo II considerado como, o mejor dicho, elevado a la dignidad de santo, y se esforzó también por hacer llegar a los diferentes rincones de la tierra el discurso de la doctrina social de la Iglesia. Voy a plantear una nueva pregunta con respecto a siempre en la misma línea de
de la encíclica Fratelli Tutti, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuáles creen que son las premisas necesarias para leer, pero también para interpretar la encíclica Fratelli Tutti? Listo, yo tomaría la palabra. Buenas tardes, profesor Fernando. Bienvenido a todos, bienvenido a todas. También muchas gracias a los organizadores del evento, de este conversatorio. Muchas gracias también para hacernos parte de este conversatorio. A partir de lo que alcanzo a compartir en teología, y es en concreto la teología sistemática, intento también ahora a poner algunos elementos como para sistematizar. Por eso me gustó mucho la pregunta de premisas necesarias para poder, a través de estas premisas necesarias, leer y interpretar la encíclica. Todos sabemos que esta encíclica del Papa Francisco salió, en concreto, la firmó el Papa el día 3 de octubre, y entonces, el día 4 de octubre, el Papa mismo nos da la clave de lectura de la carta encíclica. Es decir, si me permiten, si el tiempo también nos ayuda mucho, yo tendría como 4 o 5 premisas para leer la encíclica Fratelli Tutti. La primera tiene que ver con la clave de lectura de la carta encíclica. El Papa Francisco, al terminar el Angelus del día 4 de octubre de 2020, nos ofrece esta clave de lectura, y en concreto es la relación entre la fraternidad universal y la ecología integral. Sabemos nosotros desde Laudato Si, el numeral 138, que la ecología integral, ella la que une la cuestión humana, la cuestión social, con la cuestión ambiental. Entonces, él dice, la clave de lectura es unir, además de esta ecología integral, unir con ella la fraternidad universal. Y esto significa que hay una visión de la realidad que es una visión relacional de la realidad. Todo está conectado, como lo decía el Papa en Laudato Si, y aquí también lo vemos en concreto. Esta primera premisa nos dice concretamente, hay que leer Laudato Si, Fratelli Tutti como un conjunto. Desde aquí hay una relación íntima entre las dos encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti. Entonces me permiten solamente citar la frase que dijo el Papa como una clave de lectura de la carta encíclica. Él decía, los signos de los tiempos muestran claramente que la fraternidad humana y el cuidado de la creación son el único camino hacia el desarrollo integral y la paz, como ya indicaron los santos papas Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II. Esta es la primera premisa, la clave de lectura. La segunda premisa, a mi modo de ver, es hay que leer la carta encíclica en relación con el documento de Abu Dhabi, el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, que fue firmado por el Papa Francisco con el gran imán Ahmad el-Tayyib en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, en febrero de 2019. ¿Por qué esta premisa es necesaria? La premisa dice la relación entre el documento de Abu Dhabi y la carta encíclica, porque el Papa mismo en la encíclica hace referencias explícitas al imán Ahmad el-Tayyib y al documento de Abu Dhabi. Basta ver los numerales 529, 131, etcétera, etcétera, para no prolongarnos. Y a partir de este documento de Abu Dhabi, él dice que yo sentí un estímulo especial desde el gran imán Ahmad el-Tayyib para que encuentro desde el documento de Abu Dhabi una cosa esencial que subyace a esta carta encíclica. Dios ha creado todos los seres humanos iguales
en los derechos, en los deberes y en la dignidad. Y lo has llamado a convivir como hermanos entre ellos. Esto es central. Entonces, esta sería la segunda premisa, leer los documentos en conexión íntima también. La tercera premisa es también, a mi modo de ver, también es esencial. Es un autor que también yo dediqué algún tiempo, algunos trabajos al estudio de su cristología, y este autor tiene una teoría, y esta sería la tercera premisa. Tener en cuenta para leer la encíclica la teoría del contraste polar de Romano Guardini. Es decir, esta teoría subyace a todas las afirmaciones de la carta encíclica Fratelli Tutti. Y esto, a su vez, indica contra las personas que dicen que el Papa Francisco no es teólogo, no es intelectual, no es pensador. A contra de ellos, esta teoría y este uso continuo que el Papa Francisco hace en la encíclica, incluso el Laudato Si, y que hacen los documentos, además de documentos del Papa, indica que el Papa Francisco es un intelectual. Y su pensamiento está enraizado en la filosofía y la teología de Guardini. Claramente, hay que distinguir, como lo hace la encíclica, entre polarización y polaridad. ¿Por qué? Como está en numeral 15, la polarización es algo negativo, que indica una sociedad divisa. Entonces algo malo, digamos así. En vez la polaridad, como está en numeral 245, es algo positivo, porque indica que la sociedad está en una continua tensión de polos. Es decir, como el Papa distingue entre populismo y pueblo, aquí también hay que distinguir entre polarización y polaridad. Alguien tal vez dice, esta teoría de contraste polar, ¿en qué consiste? Me permiten esto en breve. La oposición o la teoría del contraste polar de Romano Guardini, que el Papa usa en esta encíclica, y yo la digo ahora y ustedes seguramente han leído la encíclica, pueden averiguar lo que estamos diciendo. Esta teoría habla de los opuestos, es decir, la realidad es tan compleja que no puede ser solamente vista desde solamente un lado. En vez, hay muchos lados y estos lados son opuestos, no contradictorios, porque aquí es claro, la oposición polar no es la dialéctica hegeliana. Precisamente porque la oposición polar no se eliminan las distinciones esenciales que existen, sino las mismas están unidas en un plan superior, y por tanto hay una continua tensión de polos. Es decir, la polaridad, y con eso termino y tal vez doy un ejemplo con esta premisa. La polaridad, al fin y al cabo, habla de un plan superior, de una unidad multiforme, de una cultura del encuentro, de una cultura del diálogo, en vez de la cultura, también de una cultura de tolerancia, en vez de una cultura de muros. ¿Qué caracteriza una cultura de muros? Es la falta de alteridad. En vez, una cultura del encuentro encuentra muchos polos, pero están en tensión. Esto también contra la cultura del descarte. Damos un ejemplo para que se entienda realmente la teoría de Guardini subyace a todas las afirmaciones de la encíclica. Hay una imagen que el Papa usa no solamente en la encíclica, también la usó en Laudato Si en sus discursos normales. Es la imagen del poliedro. El poliedro que tiene muchas facetas, muchísimos lados, pero todos formando una unidad cargada de matices. Averigüen esta imagen en el numeral 144, 145, 190, 215, etcétera, etcétera. Para decir, estas facetas, estos lados, hacen una unidad superior que no cancela las distinciones, sino busca la unidad. En concreto, esta es la relación entre la misericordia y la justicia.
y la relación entre la globalización y la localización, la relación entre el pueblo y la persona. Estamos hablando de un mundo multipolar, y esto es la realidad. Por tanto, nuevamente es una visión relacional. La cuarta, la penúltima, y me permiten un par de minutos más. Esta cuarta es importante porque es posible decir que la vida y el pensamiento del Papa Francisco está todo y se encuentra íntegramente en la encíclica Fratelli Tutti. Si queremos conocer la vida del Papa Francisco, su pensamiento está concretamente en esta encíclica. El Papa es latinoamericano. El Papa viene de la teología de la liberación, del contexto de la teología de la liberación. El Papa es un jesuita y toda su vida, todo su pensamiento está en esto. Y estoy diciendo esto porque él mismo lo dice. Fratelli Tutti, al numeral 5, dice las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre entre mis preocupaciones. Listo. La cuarta, la última para terminar. Además de leer la encíclica con estas premisas, hay una quinta y última premisa, a mi modo de ver, que alcancé también a sacarla tanto desde la encíclica como desde los comentaristas alrededor de la encíclica. Y esta es la quinta, los adjetivos y calificativos dados a esta encíclica. Entonces, para entenderla bien, tenemos que entender también estos adjetivos calificativos que se dan a esta encíclica. El primero, y del cual también habló el profesor Vicente antes, cuando encajó la encíclica dentro de la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social de la iglesia o de la Iglesia Católica, y lo dice el Papa Francisco también al numeral 6. El primer adjetivo es: esta es una encíclica social. Es una encíclica social, significa que hay que leerla en el marco de la doctrina social de la Iglesia y sus principios. Estos principios que el profesor Vicente empezó a tratarlos son el principio de la dignidad de la persona humana, el principio del bien común, el principio de la opción preferencial por los pobres, el principio de la destinación universal de los bienes, el principio de la solidaridad, el principio de la subsidiariedad y el principio del cuidado de nuestra casa común. Este es el primer adjetivo que nos permite ubicar la encíclica dentro del marco de la doctrina social de la Iglesia. Hay otro adjetivo, fue dado desde Italia, el profesor Massimo Borghese, que es un filósofo italiano. Este filósofo italiano escribió una biografía intelectual del Papa Francisco que salió en 2017 y está traducida al español. Él dice que hay que llamar a esta encíclica del Papa Francisco la nueva Pacem in Terris. Esta encíclica de Juan 23, que fue publicada en 1963, hablaba sobre la paz entre todos los pueblos y que esta paz tiene que fundarse sobre 4 palabras: verdad, justicia, amor, libertad, que son 4 fundamentos de la convivencia humana. Y miren el caso, el Papa Francisco también trata de estos 4 términos. En la mente de Juan 23, la verdad era un fundamento, la justicia una regla, el amor un motor y la libertad un clima. Y así también le encontramos. Pero esta no es la cercanía entre Pacem in Terris de Juan 23 y Fratelli Tutti de Francisco. La cercanía es que el mundo del Papa Juan 23 y el mundo del el Papa Francisco se asimilan. ¿Por qué? El Papa Juan 23 estaba adelante de un mundo que se precipitaba o se precipitaba hacia destinos de guerra. El Papa Juan 23 evitó la posibilidad de una tercera guerra mundial que era entre Estados Unidos y mundo soviético en 1962. Pero el Papa Francisco también está enfrentando lo que él llama una guerra mundial a pedazos.
están en numeral 259. Esta guerra mundial a pedazos son pequeños enfrentamientos en distintas partes del mundo, pero hacen también una guerra así a pedazos. Pero también las grandes disparidades económicas, la pandemia, la inmigración. Listo, entonces, ¿qué? De frente de esto, el Papa Francisco, para terminar, lanza el sueño de una sociedad fraterna, el nuevo sueño de una fraternidad de amistad social, el sueño de un reencuentro, de diálogo, de justicia, de paz. Ahora, el último adjetivo para cerrar mi intervención es un adjetivo que yo podría también llamar esta encíclica. Por parte mía, yo podría decir que se trata de una encíclica futurológica y contracorriente. Una encíclica que habla del futuro de la humanidad y una encíclica que va contra la corriente presente. Me permiten, en 1 minuto o 2 minutos explico esto y cerro. Primero, se trata de una encíclica futurológica porque no gira en torno a algunas intenciones piadosas, algunas utopías desencarnadas, una filantropía humanitaria, como fueran cosas, consejos de exhortaciones así espirituales. Ella en vez analiza seriamente, realísticamente, algunas cuestiones sociológicas. E incluso se estudian en los estudios sociológicos en las universidades, pero también con fundamentos racionales, no solamente religiosos, o no solamente estrictamente religiosos, porque lo racional es religioso también, aquí no voy a abrir la paréntesis, entonces, y con fundamentos antropológicos. La encíclica, si no entendemos que ella tiene una antropología sólida, seria, fuerte, no entendemos nada. Pensamos que fueran solamente intenciones piadosas. ¿Cuál es la antropología que subyace a esta encíclica? Es la antropología relacional, que une personalismo y pensamiento dialógico. Nada más citando 3 pensadores grandes, Georg Simmel y Gabriel Marcel y Paul Ricoeur. Miren esto al numeral 11. Entonces, esta encíclica no habla solamente del presente, habla también del futuro, porque quiere hacer una fundación cultural concreta. Pero esta encíclica, y esta es la última cosa, es una encíclica contracorriente porque si llamamos nuestra época, como estaba diciendo el padre Alejandro, partiendo de algunos filósofos, que nuestra época o nuestra sociedad, la que llamamos posmodernismo, la condición posmoderna, se caracteriza, según algunos, porque hay muchas interpretaciones de la posmodernidad, con expresiones como fragmentación, como liquidez, eliminación de la metafísica, caída de los metarrelatos, la posverdad, entre otros, ¿no? El Papa Francisco se pone crítico, implícita y explícitamente a tales concepciones. Doy unos ejemplos y cerro. Habla él de una verdad objetiva, habla de una verdad o verdades objetivas. Por tanto, no es todo líquido, todo relativo, todo fragmentado, aunque la posmodernidad dio espacio a la pluralidad y a los contextos. Pero hay que ver también esta crítica del Papa que frente al relativismo dominante de la cultura actual, él cita un texto memorable del Papa Juan Pablo II en centísimos años, cuando dice Juan Pablo II, si no existe una verdad trascendente con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Por eso el Papa está contra el relativismo y dice concretamente que el relativismo no es la solución, y está en el numeral 206. Y él insiste en la verdad. ¿Y qué es? La búsqueda de los fundamentos más sólidos que están detrás de nuestras opciones y también de nuestras leyes, el numeral 208. Y conecta, y con eso cerro, la verdad con la caridad. La caridad necesita la luz de la verdad que constantemente buscamos, y esta luz es
simultáneamente la de la razón y la de la fe sin relativismos, en numeral 208. Entonces el Papa está contra la fragmentación social y cultural, en numeral 7, en numeral 129. Invita a que, y con eso ya finalmente termino, invita a las cosas grandes, como la verdad, la bondad, la belleza, la justicia, el amor, y habla de una cultura que tiene solidez, lazos, redes, relación. Esta es la invitación del Papa. Muchas gracias por permitirme este espacio. Estas son las 5 premisas que nos ayudan tal vez a leer y a interpretar esta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor Ashraf, muy amable por su intervención, por esa claridad. Es paradójico que hoy el hombre necesite tantas claves de lectura para que pueda comportarse y comportarse dentro de la sociedad como el prójimo y reconocer al otro, ¿no? En esa alteridad de la que usted hacía referencia, reconocer al otro como una oportunidad para crecimiento mutuo. Es increíble que haya que explicar tanto la necesidad de sentirnos, de vivir la unidad, de vivir la hermandad, de vivir la solidaridad, la tolerancia. Es increíble que tengamos en el 2020, tengamos que estar explicando de tantas maneras el que asumamos este tipo de actitudes. La próxima pregunta en esa línea que estoy queriendo dejar ahí es la siguiente: ¿de dónde resultan las mayores resistencias a los planteamientos de hermandad universal y fraternidad social que propone el Papa Francisco? ¿De dónde resultan esas resistencias a esos planteamientos del Papa? Bueno, voy a responder esta pregunta. Y bueno, Padre Ignacio, breve. Gracias. Voy a tratar de responder a la pregunta para poder participar y conversar. Conversar es entrar en un diálogo también a la manera de la encíclica. Y lo primero que quiero plantear es una de las mayores resistencias a los planteamientos de Francisco es el no comprender un nuevo lenguaje al interior del magisterio pontificio. A veces se ha estado acostumbrado a un lenguaje, digamos, demasiado académico, que yo no llamaría académico, sino academicista, en cuanto a que utilizara un recurso continuo a la filosofía, a ciertas filosofías. Pero creo que uno de los primeros aspectos que resultan para algunos críticos es que haya un lenguaje llano, plano, directo, que llame al capitalismo, capitalismo, al liberalismo, liberalismo, a la economía imperial, imperial, a los que crean muros y no tienden puentes, y pareciera que uno lee nombres de líderes mundiales contemporáneos en muchos de los textos y en sus planteamientos. Entonces, ese es para mí un primer aspecto que algunos no resisten y por ello pues hacen sugerencias de un cierto liberacionismo, como si la liberación buscara algo distinto, a devolverle la dignidad a los pobres y hacer que los favoritos del reino sean lo que están llamados a ser, los privilegiados de la historia. Un segundo aspecto es que hemos estado acostumbrados a una lectura de la realidad desde el poderoso. Y Francisco se caracteriza en Fratelli Tutti por una lectura desde el reverso de la historia. Esta encíclica no está hecha desde el poder, sino desde los movimientos populares, desde el dolor de los excluidos,
desde los migrantes buscando un futuro como creen merecerlo, porque son seres humanos, desde todos los que no son considerados humanidad, desde todos los que son considerados desechos de humanidad. Y entonces, como hemos estado acostumbrados a una lectura desde el poderoso, no se resiste una lectura desde el reverso de la historia. Otro factor que me parece a mí importante mirar y que tiene relación con el primer planteamiento que hacía es que el hecho de acudir a lo que la filosofía analítica del lenguaje anglosajona o también la filosofía del lenguaje ordinario llama a hacer cosas con palabras, creo que Francisco hace cosas con palabras, pero también hace cosas con gestos. Fratelli Tutti está sostenida y soportada en las acciones de Francisco de cara a los migrantes, cuando Europa se hace cada día más xenófoba y rechaza la migración, va a Lampedusa y trae migrantes a su casa. Cuando los pordioseros de Roma nunca habían sido considerados por la iglesia oficial como seres que valía la pena atender, Francisco se sienta a la mesa con ellos. Está haciendo realidad su propio discurso desde el reverso en sus propios gestos. Y eso es una forma de lenguaje. Pero la resistencia mayor para mí viene del gran capital mundial, denunciado allí en la encíclica Con Claridad, cuando plantea que incluso, aunque he hecho referencia ya a algunos de los anteriores exponentes, cuando plantea que el gran capital es el que ha anulado la política, y ya no es la política la que gobierna la humanidad, sino el poder del capital financiero internacional y el poder de los países dominadores, imperialistas y asesinos, porque el Papa habla de lo que es asesino el sistema neoliberal en sus consecuencias sobre los pobres y en su capacidad de generar pobreza. Entonces es lógico que esto no guste, es lógico que esto genere urticaria. Y un tercer aspecto a lo que hacían alusión también los anteriores colegas, es que nos hemos acostumbrado también a unas teologías de cartón, en donde lo más importante es el número de autores que citamos. De lo más importante es que nadie entienda. Y precisamente para que podamos nosotros como teólogos incluso lucirnos, y eso ha sido un poco el talante de ciertas teologías de los países que se llaman a sí mismos desarrollados. En cambio, la postura de Francisco con una profunda densidad analítica e interpretativa logra algo que es muy difícil de lograr en los teólogos, y es que utiliza el lenguaje ordinario que todo el mundo entiende, pero que la filosofía del lenguaje ordinario, y si es necesario citar para fundamentar lo que uno dice, Searle, Evans, Austin, etcétera, compañía, no pongo más que 3 exponentes de la filosofía del lenguaje ordinario, plantean porque produce el efecto significado, y no simplemente porque ilustra, porque genera la necesidad de un efecto perlocucionario, es decir, de una reacción. Y entonces así, por eso Fratelli Tutti, en manera de ver, es una encíclica sugestiva que genera la necesidad de reaccionar. Y así respondo a la pregunta que me haces, Fernando, y gracias por tu animación de este proceso de conversación.
Gracias a usted, Padre Ignacio. El Padre Ignacio está con nosotros también desde el año pasado en la facultad y en el programa de teología. Mejor dicho, él es nuestro referente dentro de la facultad. Yo lo digo con mucha sencillez, Padre, con la humildad con que usted también lo recibe. Y gracias por estar en este encuentro con nosotros en esta tarde, Padre Ignacio. Padre, yo hace poco, después de que el Papa dio la encíclica al mundo, desde el gobierno español, algunos presidentes de comunidades, bueno, alguno muy molesto por allí dijo que se dedique a hablar de Dios y deje la economía a los que entienden de economía. Fue muy displicente el comentario que leí en un periódico de tiraje nacional allí dentro de España. Pero sí, no se quiere oír a veces, no se quiere oír lo que se puede estar diciendo bien y sobre todo buscando el bien de muchas personas. Yo quisiera plantear una nueva pregunta. ¿Cuál es el significado del concepto de fraternidad universal en la encíclica Fratelli Tutti? El significado de fraternidad universal en esta encíclica. Yo repito la pregunta. Yo creo que no es muy difícil. Listo, entonces, si me permite, diría algo sobre esto, profesor Fernando. La voz se escucha con claridad, ¿sí? ¿O se cortó? ¿Se escucha? Sí, profesor Asra, por favor, adelante. Sí, entonces, si me permite decir algo con respecto a algo, y digo algo porque prácticamente el subtítulo de la encíclica es la fraternidad universal y la amistad social. Entonces, en ese sentido, casi toda la encíclica va hacia este tema que es la fraternidad universal. Entonces, si me permite, voy a decir algunos elementos también puntuales para describir lo que es la fraternidad universal en la concepción del Papa Francisco según esta encíclica, solamente esta encíclica Fratelli Tutti. Y parto desde el primer punto. Entonces, para dar el significado del concepto de fraternidad en esta encíclica, hay que decir, se habla de la fraternidad universal. Fraternidad universal. Y el primer punto es partir desde el hermano universal o el hermano de todos. Y aquí el Papa Francisco, en los numerales 1 y 2 y finales de la encíclica, presenta a San Francisco de Asís, el beato Carlos de Foucault y otros hermanos que no son católicos, como Martin Luther King, Tutu y Mahatma Gandhi, como los que vivieron la fraternidad universal y la que predicaron. Entonces, para entender la fraternidad universal, hay que partir desde el hermano universal y que se encuentra en concreto en estas personas. Pero yo diría que también hay que recordar que el hermano universal por excelencia para nosotros los cristianos es Jesús. Listo. Entonces, un segundo elemento de la fraternidad universal tiene que ver con una cosa fundamental que es la dimensión universal del amor fraterno. Entonces, la fraternidad universal no es algo distinto de la dimensión universal del amor fraterno. Y lo dice el Papa en el numeral 6. Si nosotros predicamos el amor fraterno, este amor tiene una dimensión. Y esta dimensión universal y este amor fraterno no puede ser solamente el amor local, sino tiene que abrirse también a la fraternidad universal, y la fraternidad universal parte de la convicción cristiana del amor también fraterno. Hay una cosa negativa para entender la fraternidad universal, que es los fanatismos y las redes de la violencia verbal a través de Internet
y de los diversos foros y espacios de intercambio digital son realmente hoy una muestra de la falta de esta fraternidad universal. Entonces, si queremos, esto lo dice el Papa en numeral 46, si queremos entender el contrario del concepto de fraternidad universal, miramos los fanatismos y las redes de violencias verbales que están por internet. Pero la fraternidad universal tiene algo positivo, y esto otro elemento, para que ofrece a la libertad y a la igualdad. Es decir, es verdad, libertad e igualdad son presupuestos para la fraternidad, pero la fraternidad también agrega algo a la libertad y algo a la igualdad. ¿Pero cuándo? Y aquí es la pregunta. ¿Cuándo esta fraternidad universal está traducida en una educación para la fraternidad? Y esto lo dice el Papa en el numeral 103. Hay otro elemento conectado con eso, y es la dignidad humana es el fundamento de la amistad social y de la fraternidad universal. Hay un reconocimiento básico, esencial, para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal. Lo dice el Papa Francisco. Esto es la dignidad humana. No olvidamos que este fundamento es un principio de la doctrina social de la Iglesia. La fraternidad universal, y también es otro elemento, tiene que ver y necesita tanto lo global y lo local. Entonces no puede ser, por ser fraternidad universal, yo amo solamente el lejano y me olvido de lo cercano, o amo solamente a los que están cerca y me olvido de lo universal. ¿Por qué? Porque la globalización puede caer en una, sin que me permiten esto, que está también en un numeral en la encíclica, sin la global, sin lo global, podemos caer en una mezquinidad cotidiana, pero al mismo tiempo, sin lo local, nos hace, lo local que hace, nos hace caminar con los pies sobre la tierra. Entonces, como dice el Papa al numeral 142, la fraternidad universal necesita tanto la dimensión local como la dimensión universal. Otro elemento que para mí es de gran trascendencia es que la verdadera caridad, el verdadero amor, tiene un realismo. Es decir, el realismo de la verdad, de la verdadera caridad, es importante para esta fraternidad universal. La mística de la fraternidad es algo bueno, como el ejemplo del buen samaritano, pero esto es fundamental. El Papa necesita también mover la organización mundial hacia la fraternidad universal. No es suficiente la mística de la fraternidad, el amor entre uno y el otro. Necesitamos también una organización mundial que garantice, como dice el Papa en numeral 165, que sea eficiente para ayudar a resolver los problemas acuciantes de los abandonados que sufren y mueren en los países pobres. Y allí habla de los poetas sociales, que estos poetas quieren hacer políticas sociales concebidas como políticas hacia los pobres. Pero, atención con eso, por favor, pero estos no solamente hacen hacia los pobres, tienen que ser con los pobres y desde los pobres. Eso es lo que hacen los poetas sociales, que es necesario. Y allí, para cerrar finalmente este punto, la fraternidad universal y la paz social, la amistad social, necesita una buena política. Todo el capítulo 5 nos habla de la figura del político como un hacedor, como servidor. La palabra política hoy es una mala palabra, pero el Papa lo sabe, pero hace una pregunta retórica, una pregunta retórica. ¿Puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una política? Y entonces el Papa dice no. Pero ¿cuál es la política? La mejor política, que está en el capítulo 5, y desde allí el Papa empieza a hablar de una caridad social y política, y dice que es un grado muy alto, y la política es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad. Entonces,
usted ve, profesor Fernández, también los compañeros y todos los que están escuchando, la fraternidad universal no es una cosa intimista, una cosa en la persona por dentro solo, como mística de la fraternidad. Es también un empeño que se ejercita a nivel político y social, y por tanto es un ejercicio supremo de la caridad. Y allí las religiones juegan un papel importante, porque precisamente el capítulo 8 está dedicado a las religiones en cuanto que son al servicio de esta fraternidad universal. Para uno dice, y con eso termino, profesor Fernando, uno dice, todo esto parece no religioso. ¿Dónde está lo religioso? El Papa dice que esta fraternidad universal, además de ser una dimensión universal del amor fraterno, además de ser un ejercicio de la caridad, incluso a nivel social político, esta fraternidad universal tiene que ver con el Dios creador y Padre. El Dios creador y Padre, porque los creyentes pensamos, dice el Papa, que sin esta apertura al Dios creador, al Dios Padre, no hay lazos, no hay razones sólidas, estables para el llamado a la fraternidad. Y de hecho, dice que la Iglesia está al servicio, de hecho, de esto, ¿no? Y para decir la raíz propiamente cristiana de la fraternidad universal, el Papa no olvida de la música del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es manantial de la dignidad humana de esta fraternidad, y también María, y esta es la última cosa, María juega un papel importantísimo para la fraternidad universal a partir de su maternidad universal, y con eso dice que también la Mariología hoy puede servir a la Iglesia y al mundo. Entonces, para cerrar, la fraternidad universal es un concepto que parte de la dimensión del amor, el amor fraterno, y no se olvida de lo cercano y ni tampoco de lo lejano. No se olvida de la espiritualidad, de la interioridad, para usar un término de San Agustín, que es una interioridad abierta también al mundo. Entonces, y por eso yo creo que en estos términos podemos pensar la fraternidad universal. Padre, profesor Asra, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta respuesta con respecto a la fraternidad, a la manera como se debe entender la fraternidad universal en la encíclica Fratelli Tutti. El Papa Francisco devela una realidad que nos corresponde a todos, y es la sociedad de las comunicaciones digitales, con las facilidades, posibilidades, alegrías y tristezas que supone el uso general del Internet. Plantea también la urgencia de un diálogo social con el respeto de todos los puntos de vista, aceptando la diversidad y manteniendo un deseo grande de unidad en la casa común, soñando así con una única humanidad globalizada, pero cercana y humana, que valore su historia y viva la misericordia. Dos preguntas. A la luz de la Fratelli Tutti, primera, ¿cómo evangelizar este mundo que, teniendo variadas maneras de comunicación, ha perdido la capacidad del diálogo asertivo, donde hasta el evangelio parecería no dar forma a la vida de las personas, y que la conexión digital, siendo importante y necesaria, no basta para tender puentes y no alcanza para unir a la humanidad real y profundamente? Y en segundo lugar, ¿basta para tender puentes y no alcanza para unir a la humanidad real y profundamente? Pues, si me dan permiso. Sí, yo digo, hay una cosa muy interesante en el lenguaje del Papa, y es que tiene una novedad en la manera en que habla, y estoy totalmente de acuerdo con lo que Ignacio decía ahorita, porque es una cuestión novedosa que llama la atención, porque de pronto desencuadra de lo que se venía trayendo. Y hay frases bonitas que tiene el texto, y es, por ejemplo, una dice, una vida con sabor a evangelio. Entonces, esa vida, cuando nosotros los latinos escuchamos sabor, escuchamos movimiento. ¿Luego qué quiere decir eso? Que el Papa no quiere o no expone una teología estática, sino una realidad dinámica dentro de la evangelización, que es importante.
pero también con una gran capacidad de tener paz ante los afanes de la vida. Esta era de las comunicaciones es muy interesante, pero también hay que tener paz ante la vida. Porque miren, nunca como antes, perdón, nunca como ahora, los papas se han podido comunicar tan pronto. Antiguamente, si nosotros vemos la historia, por ejemplo, todo se demoraba. Antes de la imprenta, tener un misal en una diócesis era una tarea terriblemente complicada, eran años, porque tenían que hacer los manuscritos, tenían que ir y volver, era muy complicado. El Papa Benedicto, la única imagen que yo tengo de él fue un día poniéndole un dedito a un iPad, mientras que el Papa Francisco ha tenido, y eso es una gran ayuda para su pontificado, la rapidez de la internet, la rapidez de las redes sociales que ayudan a que lo que él diga se convierta en viral y obviamente puede ayudar muchísimo, aunque también trae algunas veces tristezas cuando no se logran interpretar bien las cosas. Entonces, desde ese punto de vista también hay que tener en cuenta una cosa, y es que hoy es una oportunidad importante. Entonces, ¿cómo evangelizar? Pues desde el hoy, porque hoy es una oportunidad importante. ¿Y cómo evangelizar? Pues obviamente construyendo. ¿Y cómo evangelizar? Pues obviamente con esta otra frase bonita del Papa, con la cultura del encuentro. ¿Cómo evangelizar? Obviamente sabiendo que no estamos solos y sin perder la capacidad de escucha. Somos diferentes, pero hay que escucharnos. Por eso, la referencia que hace también a la parábola, ¿dónde está tu hermano? ¿Y dónde está tu hermano? Parte también de la necesidad de abrir los ojos. Muchas veces se cae en la miseria de si no me caes bien te bloqueo, si no me caes bien te dejo en visto, no te contesto. Y entonces eso es también una pregunta que es muy válida hoy. ¿Dónde está tu hermano? Luego, todas estas oportunidades de las redes sociales, de la internet, son oportunidades para no dejar pasar de largo, para la evangelización. Gracias a Dios está la internet ahorita, porque en esta pandemia muchas respuestas evangelizadoras se han dado desde la internet y se han dado cosas interesantes que para este momento de enfermedad ha resultado como una medicina absolutamente maravillosa. Luego, ¿desde dónde se evangeliza? Pues doblemente desde un resultado de una vida sencilla, pero tal vez si lo que llamaba la atención, como les decía ahorita, las palabras novedosas del Papa, yo quisiera tomar una. ¿Cómo evangelizar? Vagabundeando, siendo un vagabundo. Y un vagabundo, aunque puede sonar y es redundante, discúlpenme, es un vagabundo del mundo, pero del mundo, mi mundo circundante, mi mundo más cercano, siendo un vagabundo del evangelio, porque algunas veces al acercarnos al evangelio de pronto estamos muy encasillados, muy cuadraditos y eso no siempre, es como más con más libertad. Vagabundeando la teología, es necesario ver la historia, es necesario ver qué otros pensaron y es necesario ver qué otros nos enseñaron, por eso hay que ser unos vagos de la tradición teológica, que también es interesante en la vida. Yo por eso les decía en la anterior intervención que algunas veces cuando uno es profesor aprende más, porque ya no está la presión, sino que viene un poquitico más como el gusto. Entonces yo me imagino que el Papa ahorita está feliz y dichoso, porque puede expresarse y porque puede ser escuchado. Y como es herética, nunca como antes, los papas han sido escuchados, pero también una cosa interesante, y es que en el texto nos vamos a dar cuenta o encontramos que el Papa escribe y invita a evangelizar desde la historia. Por eso hay muchas referencias a la historia, y a la historia que no es otra cosa, sino aquellos ladrillos que han ido construyendo lo que ahora somos y tenemos. Por eso es que la iglesia no empieza hoy. Algunas veces nos dejamos obnubilar por los nuevos métodos. El Papa Juan Pablo II le decía nuevos métodos, nuevas acciones. Sí, pero es que no todo lo de ahora es cambiante, es lo más fundamental. La novedad también es cambiante. Y alguna vez yo veía en un carrito viejo que tenía una placa que decía, yo también fui último modelo. Y entonces desde ese punto de vista, algunos hasta los métodos de evangelización pueden llegar a ser de último modelo, pero también pueden llegar a ser antiguos. Luego, ¿cuál es el método? ¿Y cómo podríamos evangelizar? Pues me atrevería yo a proponer como algunas cosas desde el texto de Fratelli Tutti. Primera,
dialogando, mirándonos a los ojos, con calma, con paciencia. El otro tiene toda la capacidad y toda la libertad y toda la dignidad para expresarse como yo la tengo. Luego, mirarse a los ojos, respetarse es muy importante. Segundo, bien, volviendo a las fuentes. Y la mayor fuente que nosotros tenemos es la cristología. La mayor fuente es el Señor Jesús. La mayor fuente, ¿por qué? ¿Qué llamaba la atención? Hablaba con autoridad. ¿Y de dónde viene la autoridad de Jesús? De que Él es modelo. De que Él lo que predica es lo que hace. Y eso es una cosa muy bonita y muy importante. Luego, cuando salió encíclica, alguien decía que era el regalo del Papa de la doctrina social. Claro que es el regalo. Así como nos han regalado los otros papas otros escritos, y ojalá sea un regalo que no se deseche, sino que podamos mantenernos también en una conexión digital. Las personas somos mucho más que un mensaje de texto. Las personas somos mucho más que un correo. Luego, desde ese punto, evangelizar es volver a tener esa capacidad libre del diálogo, esa capacidad libre de la igualdad y esa capacidad también de tener la libertad ante el pensamiento. Obviamente, ¿cómo se tiene la libertad ante el pensamiento? Cuando se tiene la certeza del pensamiento. Por eso es necesario volver al diálogo asertivo. Yo me expreso, soy digno de respeto, la otra persona se expresa y es digna de respeto. Y entre los dos tratamos de buscar un camino adecuado. Es el momento también en que cada uno, la iglesia no es solamente la jerarquía eclesiástica, la iglesia somos todos los bautizados. Luego, ¿cómo evangeliza la iglesia? Desde que cada uno tenga su puesto como ese hijo de Dios magnífico, aprovechando el día de hoy, aprovechando las capacidades que él tiene, aprovechando el medio que lo circunda. Y ojalá, pues obviamente, como lo hacía el mismo Señor Jesús, siendo modelos de evangelización. Métodos aparecerán, cosas nuevas tendremos, pero lo que nunca cambiará es el amor de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, evangelizar la iglesia y evangelizar desde ahora es evangelizar desde el amor, desde el corazón amante de Dios. Pienso yo que el Papa también, en esa sencillez de muchas cosas que lo caracterizan, también nos invita a tener una sencillez en la evangelización. Y una sencillez, pero con profundidad. Algunas veces hay quien pueda pensar que esas palabras novedosas que él utiliza no tienen fundamento. Sí, sí tienen fundamento, pero la novedad hace una construcción maravillosa. Entonces pienso yo que desde ahí se puede evangelizar y se puede evangelizar con contundencia, con claridad, pero sobre todo con el amor y la presencia de Dios que nos acompañará siempre. Padre Luis Alejandro, muchas gracias. Quiero recordar a los estudiantes que la asistente del programa, María Sandoval, ha dejado en el chat de la reunión, de nuestro encuentro, del conversatorio, un link para la asistencia, para que por favor lo diligencien. También los docentes, muchísimas gracias. Ahí está el link para la asistencia. Voy a hacer otra pregunta. Gracias, Padre Luis Alejandro. ¿Qué tipo de teologías deben desarrollarse a la luz de sus planteamientos en Fratelli Tutti? ¿Qué tipo de teologías? Bueno, voy a asumir también esta pregunta y no me voy a extender demasiado porque no quiero cansar al auditorio. Ok, Padre Ignacio, gracias. Lo primero es que creo que en la carta que el Papa Francisco mandó al gran canciller de la Universidad Católica Argentina, planteó lo que debería ser la teología y el teólogo. Y les decía que hicieran una teología de a pie, que hablara de lo que todo el mundo habla y que se negaran a una teología de balconeo, a propósito de lo que decía el padre Almáciga con relación al lenguaje y a los nuevos términos. Habla de una teología de balconeo que es muy sencillo. Uno se para en el balcón
y desde allá ve todos los que van caminando por la calle, pero uno no va en la calle con ellos, embarrándose, mojándose, sintiendo el frío o el calor, pisando las piedras o deslizándose dulcemente por las lindas avenidas. Es decir, una teología en donde el teólogo, así como también dijo de los obispos, vaya adelante señalando derroteros, vaya en medio escuchando el fragor de la vida o vaya detrás dejando que marche para poder escuchar el ruido de adelante. Entonces, dentro de esa perspectiva de una teología en donde el lenguaje sea popularizado, es decir, que repita nuevamente lo que sucedió en los primeros siglos cuando en los mercados se discutía del homoousios y no era cuestión puramente de un selecto grupo de elitistas, como es en el caso actual de la teología profesional, sería una teología histórica, es decir, que situada en el momento presente, sin desconocer el pasado, sin desconocer la tradición a la que tanto el Papa Francisco hace referencia, pero no la tradición por la tradición y el pasado por el pasado para ilustrarme de lo que dijo San Basilio o de lo que dijo Orígenes, sino para que eso que se discutió y se habló allá en un contexto muy particular impulse mi lectura del presente y me lance hacia el porvenir. Por lo mismo, caracterizada por hermenéuticas críticas, por la exégesis crítica, por la reflexión histórico-crítica contextualizada, por lo mismo por las teologías, por las hermenéuticas bíblicas contextuales. De igual manera, acudiendo a otros discursos alternativos de interpretación del relato bíblico, como es el caso de la exégesis psicoanalítica o de la exégesis que hace recurso a la narrativa. Es decir, lecturas críticas del dato de la escritura, pero lecturas críticas también de la historia, de la realidad, y una lectura desde el reverso, desde la opción por los pobres, que es opción de Jesús, y no moda teológica, como algunos quisieran pensar. Y pienso que aquí fue Benedicto XVI quien puso la pica en Flandes, como se dice, cuando en el discurso de apertura de Aparecida planteó que la opción por los pobres pertenece a la esencia de la fe cristológica. Y en recta filosofía clásica, la esencia es lo que hace que la cosa sea lo que es. O sea, no hay cristianismo si no hay opción por los pobres. Y no es porque opten los teólogos, ni sea una moda. Lo que América Latina ha dado a la Iglesia es hacerle recordar ese principio fundamental de la revelación dada en Jesús de Nazaret, el Cristo. Y que desde esa parcialidad, porque el mismo Jesús lo fue, se abre a la universalidad. Y de allí que toda la encíclica Fratelli Tutti esté señalada por esa opción por los pobres, por esa defensa de los pobres como sujetos, como pueblos y como dimensión universal. Y ha permeado como el azúcar en el café a la teología mundial, porque teólogos españoles han incorporado a sus discursos, incluso se autoproclaman colegas y partidarios y parte de las búsquedas también del continente nuestro, porque otros sin hacer lo mismo van generando en su discurso incorporar esa búsqueda, incluso para criticar o para cuestionar o para hacer matices, porque ellos siempre han sido los dueños de la verdad.
como si nosotros no tuviéramos derecho a nuestras verdades y a nuestra búsqueda también de la verdad con calidad desde nuestras perspectivas. Y no tenemos que pedirle permiso a nadie para pensar. Por ello, y eso es lo que está haciendo Francisco, porque se ha ido a la ONU y ha dicho, los migrantes, los países pobres, la dignidad humana por encima de todo. Y ha planteado también teologías que no son relativistas, que es también una lucha que tuvo Benedicto XVI. Ha planteado clarísimo que hay infranqueables que no se pueden pasar, como por ejemplo el respeto a la dignidad humana de los pobres, a su igualdad fundamental a todo el resto de la gente. Una cristología, por tanto, que asume a Jesús como un actor socio-religioso y que es desde este actuar y su predicación y su relación incondicional al Padre, de intimidad con el Padre, desde donde se entiende por qué se confesó de este hombre en la historia, que es primero el Mesías, el Hijo de Dios y Dios en la evolución del dogma cristológico. Lo que hace un replanteamiento también de las maneras de concebir la eclesiología como comunión de seguidores de Jesús constituidos y constituidas en pueblo, en donde los clericalismos no son posibles. Y también el Papa, al cardenal Ouellet, cuando le escribió por la reunión de la Comisión para América Latina, le planteaba que lo más nocivo que vive el continente nuestro es el clericalismo. Pero es que hay clericalismo también laical, cuando los laicos como nosotros más cultivados también comenzamos a sentirnos grupo de separados, los que sabemos, cleros también. De manera que el planteamiento del Papa no es un clericalismo de los eclesiásticos, sino es toda forma de clericalismo que considere que existe un grupo selecto de separados, de privilegiados, ónticamente diversos al resto de los cristianos. Y de allí su expresión también: a nadie han bautizado obispo, a nadie han bautizado cura, a nadie han bautizado monja, a todos nos bautizaron fieles cristianos. Eso es una eclesiología volteada, porque hemos tenido siempre esa visión jerárquica y tagmática de la iglesia durante siglos. Por lo mismo no va a ser fácil aceptar este planteamiento cuando yo me he sentido príncipe de la iglesia o me he sentido señor, porque me dicen mi señor, o cuando yo me he sentido padre, dueño de un territorio, porque si se casa la de la calle vecina de mi territorio, eso no es permitido. Ese es el clericalismo que ha matado la iniciativa del laico, de manera que los laicos por eso no evangelizan, están esperando ser evangelizados. De allí la urgencia, por ejemplo, de una comprensión también del sacramento, si hablamos de teologías a la luz de Fratelli Tutti, del sacramento como sacramento de la fe y no como celebración ex opere operato que produce por sí misma el efecto que significa sin un referente comunitario, y en donde el sacramento es símbolo de la fe, es decir, expresión de realidades no tematizables y no conceptualizables, pero sí experimentables y verificables en la construcción de comunión. Y así podría yo continuar, pero voy a hacer un último planteamiento con relación al seguimiento de Jesús, y el mío sí será último. Es decir, una moral del seguimiento en donde no todo está permitido cuando se trata del seguimiento de Jesús. Y eso es una afirmación de la teología que se ha ido desarrollando en ese continente. Es decir, la injusticia, la idolatría del capital, la explotación del pobre, el olvido de los marginados, la destrucción de la dignidad de la mujer, no están permitidas
no son posibles, porque si se es seguidor de Jesús, entonces la ley fundamental es el amor y todo lo demás viene por añadidura. Bueno, gracias por la posibilidad de conversar con ustedes, con Asraf, con Vicente, con el profesor Almésica. Gracias. Padre Ignacio, muy amable, sí. La orientación del Papa Francisco es a revalidar ese papel que en la Iglesia han sido o han tenido siempre los pobres o los empobrecidos, ¿no? Los empobrecidos que podríamos llamar hoy en día. Bueno, hemos visto aspectos muy positivos de la encíclica, todos. Son 7 capítulos en los que nos invita a reconocer al otro, a incrementar nuestra solidaridad, a ver al emigrante como no como un enemigo, no. Yo no creo que a algunos políticos se les chispoteó hablar en contra de los venezolanos, ¿no? Eso es ahora decía el profesor Asraf, ¿no? La política es hoy vista muy negativamente, pero no creo que los políticos cuando hablan en contra de un grupo humano lo hagan porque, ay, se les chispoteó, se les salió. No, lo hacen con una intención a veces un poco oscura o malintencionada. Pero la encíclica en sí, la última pregunta, dentro de la encíclica en sí resiste alguna crítica, es decir, hay algunas eventuales críticas a la encíclica Fratelli Tutti. Y si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, anótenla en el chat, escríbanla en el chat y me dicen a quién se la dirigimos. Y nos quedan muy pocos minutos, pero si podemos hacerla, la haremos. Gracias. Profesor Fernando. Profesora. ¿Qué tal, compañeros? También los que nos están escuchando, creo que ya estamos llegando a 2 horas. Voy por la línea del padre Ignacio para no cansar a los que nos están escuchando. Quisiera contestar a esta pregunta. Es una pregunta compleja y difícil. Yo por curiosidad fui al internet, a Google, a algunos artículos, a buscar las críticas o las eventuales críticas hechas a la encíclica. Alcancé a unir algunas críticas que yo llamaría no son tan fundadas. Digo no tan fundadas, es decir, tienen sentido, en cierto sentido, qué pena de la repetición, pero no son realmente tan fundadas. Y encontré un artículo que habla de la crítica verdadera o la crítica real que se hace a la encíclica. Entonces, ¿cómo hice con las premisas y también con la presentación del concepto de la fraternidad universal? Voy a ser también puntual y breve por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. Yo encontré que antes que salga la encíclica Fratelli Tutti, antes del día 4 de octubre, vino una crítica desde el campo del feminismo y que decía que tal vez el Papa se habría olvidado de las mujeres desde el punto de vista del lenguaje. Es decir, el título suena Fratelli Tutti, entonces hermanos todos. Aquí falta desde el lenguaje la hermana, ¿no? Por eso estamos acostumbrados a decir hermanos, hermanas, pero esa crítica cuando salió ya la encíclica se ve que no es tan fundada porque en la encíclica misma, en el subtítulo dice sobre la fraternidad y la amistad. Desde el lenguaje, la fraternidad y la amistad es un lenguaje femenino. ¿Sí? Entonces, por un lado, ¿no? Por el otro, es paradójico no incluir a las mujeres dentro de la fraternidad universal, porque si la fraternidad es universal, realmente es universal, porque si no lo es, no es universal. Como lo repite el Papa muchas veces esta expresión en la encíclica. Claro, una fraternidad universal incluye a todas
y a todos. Esto está claro también. Pero hay una cosa curiosa. Lo que estoy dando ahora es como la respuesta, ¿no? Que el Papa repite explícitamente. Yo fui analizando cuántas veces, muchas veces, cada hombre, cada mujer, cada hombre, cada mujer. Entonces, la expresión se repite. Pero para mí lo más importante como respuesta a esta crítica son las expresiones particulares que se dan a favor de la mujer. Por ejemplo, por favor, al numeral 23, el Papa dice expresamente: las mujeres tienen exactamente la misma dignidad y idénticos derechos que los varones. Pero también al numeral 24 denuncia la sumisión de las mujeres forzadas a abortar. Recuerda abortar, recuerda de ellos. Pero hay un numeral muy importante, el numeral 227, cuando habla del dolor de las mujeres víctimas de la violencia y de los abusos. Es decir, la mujer está incluida, y no solo implícitamente con el título Fraternidad Universal, sino también expresamente. Una segunda crítica que yo alcancé a averiguar es la que viene del campo bíblico. Algunos decían que el Papa habría debido utilizar la parábola del banquete, que está en Mateo 23, 8, 10, como sería el texto clave sobre el tema. El banquete, cuando habla con una dimensión escatológica, ¿no? Lo que vamos a hacer es una mesa donde estamos todos unidos, en vez de usar la parábola del buen samaritano, que está en Lucas 10 y que la encontramos que casi todo el capítulo segundo es un comentario a esta parábola. Listo, yo qué diría, el Papa mismo, si la primera parte o el primer capítulo es una descripción de la realidad, el segundo es leer esta realidad a la luz del Evangelio. ¿Y qué es eso? Es el método, o más bien, de la teología de la liberación, o más bien es la definición que Gustavo Gutiérrez en su libro famoso Teología de la Liberación, Perspectivas, en la primera parte, da a la teología de la liberación, leer la realidad a la luz del Evangelio. Entonces el Papa quiso leer la realidad que parece dramática a la luz del Evangelio usando una parábola hecha por Jesús. Pero ¿cuál es el motivo del uso de la parábola del buen samaritano y no la otra parábola? Precisamente lo aclara el mismo Papa cuando dice: esta parábola tiene un trasfondo de siglos, es decir, el Antiguo Testamento. Y dice él expresamente en el numeral 62, el valor de la palabra es esto: al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o es de allá, porque es el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, teniendo puentes. Amor que nos permite construir una gran familia donde todos podemos sentirnos en la casa. Entonces, para el Papa, la única salida es ser como el buen samaritano, el numeral 67. Y no olvidamos precisamente, y esta también una cosa para dar respuesta, en la parábola se entiende mejor, y los biblistas nos ayuden por favor en eso, cuando entendamos también el contexto cercano de la parábola. El contexto cercano, el que se pregunta quién es mi vecino, entonces Jesús le contesta con eso, pero dentro de la parábola hay dos figuras religiosas por excelencia, el sacerdote y el levita. Entonces, un samaritano que según Eclesiástico 50-25, Juan 8-48, sería un pecador demoníaco y sin Dios, él el que se hace vecino a la persona que se encuentra, no el sacerdote y no el levita. Esta es una crítica durísima de Jesús hacia la institución. ¿Por qué? Con la pretensión de amar a Dios, uno deja de amar a los demás. Jesús dice no. Hay una vía también profana, si nos permite la expresión, para llegar a Dios, es amar al prójimo. Entonces, en palabras concretas, esta parábola se encaja muy bien dentro de la encíclica, porque si el banquete habla de la dimensión escatológica de la fraternidad, el buen samaritano nos dice la cosa concreta para hacer dentro de la historia para llegar a la fraternidad universal.
La última crítica que viene del campo ya cristiano religioso, el que dice que la encíclica sería horizontal, le falta la trascendencia, es decir, le faltan las raíces teológicas a la fraternidad universal del Papa Francisco. En la definición que dimos antes de la fraternidad universal o la descripción, nos queda clarísimo que la dimensión trascendente, la dimensión religiosa está, porque se trata de la dimensión universal del amor fraterno que se convierte en una caridad social política, y esta caridad social política lleva al bien común, y este bien común lleva a la civilización del amor. Todo esto es religioso, todo este es religioso. Entonces, finalmente, el Papa también, los que critican, por favor, la falta de las raíces teológicas, vayan, por favor, al capítulo fundamental, el 8º, pero también al numeral, digamos así, que para mí es excelente, el numeral 85. Y con eso cerramos. Además de la música del Evangelio, existe para el Papa en el numeral 85 la raíz trinitaria crística del amor universal y de la fraternidad universal. ¿Por qué crística? Porque nosotros como cristianos reconocemos al mismo Cristo en cada hermano abandonado y excluido, uno, pero también reconocemos que Cristo derramó su sangre por todos y por cada uno. Y la fuente última de nuestra teología, de nuestra vida cristiana, de nuestra vivencia, es la comunidad de 3 personas, origen y modelo perfecto de la vida común. ¿Qué se quiere más para decir que la fraternidad universal tiene una raíz religiosa? Entonces, con eso, profesor Fernando, digo la crítica la última crítica, no la que no fundada, sino según la que realmente subyace a todas las críticas. Y lastimosamente es una crítica de algo brutal. Según un profesor italiano, intelectual italiano, se llama Paolo Sorbe, dice él que las críticas dirigidas al Papa Francisco no tienen fundamento teológico o espiritual, sino que son de naturaleza estrictamente económica. Esta es la crítica verdadera a la encíclica, es decir, se trata de críticas de algunas personas que no están de acuerdo con el Papa por motivos, lastimosamente, brutalmente económicos, rechazan la política económica y social del Papa y no comparten los principios de la doctrina social de la Iglesia, en particular el bien común y la solidaridad. Por eso, y esta es la última frase, el Papa en el numeral 177 dice clarísimo, y por eso eso es lo que se critica. Me permito volver a insistir que la política no debe someterse a la economía, y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Esta es, los que criticaban entonces, si quieren, son críticas del capitalismo, críticas económicas, críticas que no aceptan esta solidaridad. Muchas gracias, profesor Fernando, y muchas gracias los compañeros y todos. Profesor Ashraf, a usted muy amable. Hay una pregunta que no quiero dejar de plantearles, bueno, no es tan sencilla, pero sí es importante la pregunta del profesor Julio César Rodríguez. Profesor Julio César, un saludo. Hoy por hoy se ha reivindicado en todos los ámbitos la protesta social. La encíclica, desde su nombre, pareciera ser una invitación a protestar socialmente contra todas las costumbres que se presentan como únicas verdades y únicas formas de comportarse, en donde las élites sociales son las que se muestran como poseedoras de la verdad y de la realidad. La pregunta es, ¿cómo llevar a cabo una protesta social en la iglesia para llamar la atención a esa postura clerical que no quiere salir al encuentro del más necesitado?
¿Alguno de ustedes de manera espontánea quiere ayudarme con esta respuesta? Bueno. Padre Ignacio, gracias. Digo algo muy corto. El Papa reconoce el rol, el sentido de los movimientos sociales y su importancia en la búsqueda de alternativas otras a las propuestas por el sistema. De igual manera también hace referencia a las marchas, a las reivindicaciones y a las protestas, en donde incluso cita a los obispos colombianos diciendo que lo importante en esas protestas es que no se mezclen intereses políticos o ideológicos que no corresponden a la búsqueda realmente de una solución a los reclamos que está haciendo el pueblo. De manera que creo que ahí da un criterio interesante, de acuerdo a la pregunta del profesor, es decir, el Papa reconoce y valida el derecho a que los ciudadanos protesten, reclamen y luchen. E incluso reconoce el valor y la incidencia de las organizaciones, de pequeños artesanos, de pequeños... Él ha recibido a los movimientos sociales varias veces. En el discurso, por ejemplo, en Bolivia es supremamente sugestiva y ha hecho también pronunciamientos muy sugestivos en Roma cuando han estado los movimientos sociales, que son movimientos de gente pobre, con él muchas veces, y ha mostrado su predilección por ellos. Así que creo que el hecho de asumir y de aceptar el reclamo como legítimo, lo que busca siempre es negarse a reclamos por la violencia o manipulados por otros intereses distintos a la recuperación de lo que le pertenece al pueblo. Ok, Padre Ignacio, muchísimas gracias. Padre Ignacio, muy amable. Les agradezco a todos ustedes, Padre Alejandro Almésiga, profesor Ashraf, profesor Vicente, a todos ustedes la participación en este conversatorio, estudiantes, demás docentes, laicos que nos acompañaron esta tarde. Creo que no es un simple abrebocas, hay unos puntos muy interesantes de reflexión. Ojalá que deseemos seguir profundizando en esta encíclica que realmente es un regalo a la humanidad de cara al compromiso que tenemos para que esta sociedad sea día a día un poco mejor. El Papa no solamente lo está escribiendo, como refería el Padre Ignacio Madera, está siendo un ejemplo. Él fue a Lampedusa, se trajo unos migrantes en las calles de Roma, ha estado buscando también a estas personas que deambulan por la ciudad eterna, pero que a veces no se acuestan ni siquiera con una comida al día. Nos está dando ejemplo de acogida. Ojalá pues nosotros tal vez en la medida en que lo podamos hacer, estas y otras cosas las hagamos por los demás, por el prójimo. Creo que fueron muchísimos los temas que ustedes tocaron acá. Repito y reitero mi agradecimiento al profesor David, el director del programa de teología, a María, la asistente, quienes también detrás de bambalinas hacen posible estos eventos. A todos ustedes, una feliz noche, hasta que nos volvamos a encontrar por aquí o en otro conversatorio, en un webinar o aquí físicamente en la Uni Agustiniana. Los saludo a todos, que estén muy bien. Si se dejan ver, hacemos una foto, un pantallazo de una foto, les agradezco mucho para el registro. Quienes quieran dejarse ver. Ok, por ahí veo ya calamos todo esto. A ver, los pillé sin peinarse. Bueno, hago una foto. Muchísimas gracias. Entonces, un saludo a todos. Que estén bien. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Ok, gracias.
Hasta luego, que Feliz esté muy tarde. bien. Listo. Muy amables. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias.